Prólogo. Nos, los 42 jueces del karma, exhortamos al pueblo gnóstico a la unión en estos momentos en que la humanidad se encuentra en la encrucijada del ser y del no ser. Hablamos reunidos en pleno concilio con la debida autorización de Jehú, patriarca de la suprema jerarquía, y con pleno poder de la fraternidad blanca a la que pertenecemos. Enviamos nuestra bendición a todos los humanos sin distinción de sexo, casta, raza o color, anhelando que la revolución de la conciencia crística acelere su paso para que el Cristo descienda en vosotros y la luz del Logos divino haga florecer la rosa ígnea de la espiritualidad sobre la cruz gigante de la galaxia. Nos, con los poderes que nos han sido conferidos y reunidos en el templo corazón del planeta Tierra, por orden suprema del templo corazón del Sol y de su jerarquía, hemos determinado que hasta nueva orden tome la dirección de las instituciones gnósticas del mundo, la venerable maestra Litelantes. Hemos autorizado la publicidad de este libro, la Biblia gnóstica, el Pistis Sophia develado, en el que se encuentran plasmados todos nuestros sagrados misterios, ya que es llegado el preciso instante de que salga al encuentro de la humanidad. El periplo ascensional con todos los libros publicados del venerable maestro Samael Aun Weor cumple su misión encomendada con la develación de esta obra sagrada. Ahora toca a la venerable maestra Litelantes, la suya como directora del movimiento gnóstico con toda su jerarquía esotérica, para bien de la humanidad. Este libro viene a llenar una de las más grandes necesidades del mundo. Es el precursor de una civilización, de una nueva cultura y del restablecimiento de la Santa Iglesia gnóstica sobre la faz de la tierra. Estáis cerca del gran cataclismo y los tiempos del fin ya llegaron. La lucha de los elementos comenzará a desencadenarse en diversos sitios de vuestro planeta. Estad alertas como vigías en época de guerra. Acabad con el órgano pundartiguador y con él será destruido definitivamente el yo, el ego, el mí mismo y nacerá el ser. Así llegaréis a la autorrealización íntima. La semilla del ángel está en el sanctuarium de cada uno de vos. Su germinación será posible por medio del matrimonio perfecto y de los 3 factores que ya conocéis. Bebed en sus aguas puras y cristalinas para que podáis ascender en alas del pleroma. Paz inverencial. Primer libro, capítulo 1. Jesús había instruido hasta entonces a sus discípulos solo hasta las regiones del primer misterio. Y sucedió, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos en instruyéndolos solo hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio, ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento, que es el 24º misterio afuera y abajo, esos 24 que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es antes de todos los misterios, el Padre en forma de paloma. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración. Los reyes del fuego sexual trabajan con paciencia en la gran obra. El Cristo íntimo instruye a la mente y al corazón. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El primer misterio es Keter, el anciano de los días, tú lo sabes. Cuando el devoto comprende el primer mandamiento, entonces entiende fácilmente el 24º misterio. El misterio 24 se encuentra oculto entre el telar de Dios. Malla tras malla teje mi telar, tela para mi honra y telas para honrar. El anciano de los días se encuentra siempre oculto en su propio telar, en su propia creación. No sería posible entender el misterio 24 sin haber previamente comprendido el 6º misterio. Trabajos me das, Señor, mas con ellos fortaleza. El 6º misterio explica con entera claridad el misterio 24. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. No caigáis en tentación. Alma, el sexo, la tentación, la caída, la regeneración se encuentran ocultos en el 6º misterio. En el primer espacio está el anciano de los días, el Padre que está en secreto. En el segundo espacio está la naturaleza, explicable solo con el 6º misterio. Lo que el primer misterio resuelve. Y Jesús dijo a sus discípulos, aparezco fuera del primer misterio, que es el último misterio, que es el misterio 24. Y sus discípulos no sabían ni entendían que existiera cosa alguna dentro de ese misterio, sino que pensaban de ese misterio que era la cabeza del universo y la cabeza de toda la existencia, que era el fin de todos los fines, porque Jesús les dijo en relación con ese misterio
que envuelve al primer mandamiento y a las 5 impresiones, y a la gran luz y a los 5 auxiliares y al tesoro entero de la luz. Jesús íntimo aparece fuera del primer misterio, aunque el Hijo es uno con el Padre y el Padre uno con el Hijo. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El primer misterio es el del Padre y por ello es también el último. El viejo de los siglos es el primero y el último de los misterios. El misterio 24, explicable por el sexto misterio, oculta entre sus entrañas al primer misterio. El primer misterio, explicable por el 24 misterio y sintetizado en el sexto misterio, es la cabeza misma del universo. El primer misterio, que es también el 24 misterio, envuelve el primer mandamiento, aunque sean 22 los mandamientos de la ley de Dios. El primer mandamiento envuelve también a las 5 impresiones de la gran luz y a los 5 auxiliares y al tesoro entero de la luz. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y mi corazón te siente. El primer mandamiento y las 5 impresiones de la gran luz y los 5 auxiliares y el tesoro entero de la luz, aunque estén bajo la ley de la balanza, en última síntesis, están contenidos en el primer misterio. Las 5 impresiones de la gran luz se hallan representadas en el pentagrama esotérico. El pentagrama gnóstico es la humana figura con 4 miembros y una punta única que es la cabeza. El signo del pentagrama se llama igualmente signo del microcosmos y representa lo que los rabinos cabalistas del libro de Zohar llaman el microprosopio. El pentagrama, elevando al aire su rayo superior, representa al Salvador del mundo. El pentagrama, elevando al aire sus 2 patas inferiores, representa al macho cabrío del aquelarre. Una figura humana con la cabeza abajo representa naturalmente a un demonio, es decir, a la subversión intelectual, al desorden o a la locura. El pentagrama, llamado en las escuelas gnósticas la estrella flamígera, es el signo de la omnipotencia mágica. Las 5 impresiones de la gran luz y los 5 auxiliares están contenidos en la estrella flamígera. Los 5 auxiliares son los 5 genios: Gabriel, Rafael, Uriel, Michel y Samael. El tesoro entero de la luz está contenido en el pentagrama, y este alegoriza al hombre. La comprensión del pentagrama mágico es la clave de los 2 espacios. El signo del pentagrama debe componerse de los 7 metales, o por lo menos ser trazado con oro puro sobre el mármol blanco. Los 7 metales son los siguientes: plata, mercurio, cobre, oro, hierro, estaño y plomo. El pentagrama, con el rayo superior hacia arriba, hace huir a las columnas de demonios. El pentagrama, con los 2 rayos inferiores hacia afuera, atrae a los tenebrosos. El pentagrama trazado con carbón, con los 2 rayos inferiores hacia fuera, en el umbral de la habitación, no permite la entrada de los tenebrosos. Se consagra el pentagrama con los 4 elementos, recitando los exorcismos del fuego, de los aires, del agua y de la tierra. Se sopla 5 veces sobre la figura mágica, se asperge 5 veces sobre la estrella flamígera con el agua ritual, se seca la figura del pentagrama con el humo de 5 perfumes: incienso, mirra, aloe, azufre y alcanfor. Después se coloca alternativamente el pentagrama en el suelo, en el norte, en el mediodía, al oriente y al occidente. Se pronunciará el nombre de Aleph y el del Tau sagrado, reunidos en el nombre cabalístico de Asod. Al soplar 5 veces sobre la estrella flamígera, se invocará a los 5 auxiliares mágicos. No olvides jamás que el vellocino de oro es el tesoro de la luz. Incuestionablemente, el vellocino de oro está contenido también en el primer misterio. Ningún adepto podría apoderarse del vellocino de oro si no comprendiese previamente el primer mandamiento y el primer misterio. El primer misterio se encuentra contenido en el 24, que es el telar donde se teje y desteje el propio destino. El telar de Dios, la gran obra, solo funciona con el sexto misterio. El sexto misterio es el del enamorado, el del amor. La electricidad sexual trascendente es la fuerza maravillosa que origina todo movimiento en el telar de Dios. Quienes jamás transmutan el esperma sagrado en electricidad sexual trascendente dejan en suspenso el telar de Dios. Quienes dejan en suspenso el telar de Dios no trabajan en la gran obra. Adorar a Yod-Heh es necesario. Sin embargo, el adorador queda estancado si no trabaja en la gran obra. Cuando no se posee un vaso hermético, hay que conseguirlo para trabajar en la gran obra. Muchas veces los códigos morales y los prejuicios y los temores constituyen un gran obstáculo para la adquisición del vaso hermético. El vaso hermético destruido, dañado, no le sirve al alquimista para su trabajo en la gran obra.
El vaso hermético es el yoni femenino, tú lo sabes. En la sabia conexión del lingam generador con el yoni femenino se encuentra la llave de todo poder. Quienes derraman el mercurio no logran generar electricidad sexual trascendente y fracasan en la gran obra. Derramar el vaso hermético equivale a paralizar todas las actividades del misterio 24. Los cobardes, movidos por prejuicios y temores absurdos, nunca consiguen un vaso hermético y fracasan lamentablemente. Quienes por absurdas consideraciones y falsos postulados morales se adhieren a un vaso hermético destruido o dañado y no se atreven a tomar uno nuevo, dejan paralizada la gran obra y fracasan lamentablemente. El tesoro es para los trabajadores valerosos. Los dioses deben alimentarse con el néctar de la inmortalidad si no quieren que su cuerpo físico degenere y muera. El néctar de la inmortalidad está contenido en el Santo Grial. El Santo Grial es el yoni femenino sexual. Las regiones del gran invisible. Y por otra parte, Jesús no había hablado a sus discípulos de la total expansión de todas las regiones del gran invisible y de los triples poderes y de los 24 invisibles y de todas sus regiones y sus aeones y sus órdenes, ni de cómo éstas se extendieron, esas que no son las emanaciones del gran invisible, y de sus no generados y sus autogenerados y sus generados y sus dadores de luz, y sus impares y sus regidores y sus autoridades y sus señores, y sus arcángeles y sus ángeles y sus decanos y sus servidores, y todas las casas de sus esferas y todas las órdenes de cada una de ellas. La total expansión de todas las regiones del gran invisible en la aurora de cualquier creación cósmica resulta extraordinaria. El adepto debe conocer todas las regiones suprasensibles de la naturaleza y del cosmos, y el modo como éstas se expanden en la aurora de la creación. En estas regiones moran los aeones y sus órdenes sagradas, que son las emanaciones de lo divinal incognoscible e inmanifestado. Los 30 aeones pleromaicos, surgiendo por emanaciones sucesivas y ordenadas en parejas del Propadre, resplandecen. Los 30 aeones surgen en la aurora de la creación. Los triples poderes, la ley del tres, las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, son indispensables para crear y volver nuevamente a crear. Las tres fuerzas son santo afirmar, santo negar, santo conciliar. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Fuerza positiva, fuerza negativa, fuerza neutra. Cuando estas tres fuerzas fluyen en direcciones distintas, no pueden realizar ninguna creación. Para que surja una nueva creación, estas tres fuerzas primarias deben reunirse en un punto dado. Los triples poderes y los 24 invisibles están presentes en la aurora de cualquier creación cósmica. Fuerzas positiva, negativa y neutra, trabajo intensivo en la gran obra, forman un todo único. Y los 24 ancianos trabajan incesantemente en el zodíaco, dentro del cual palpita nuestro sistema solar. Del resplandor de la luz, el rayo de las eternas tinieblas, surgen en el espacio las energías despertadas de nuevo en la aurora del gran día. El 1 del huevo, el 6 y el 5, después el 3, el 1, el 4, el 1, el 5, el doble 7, la suma total. Y estas son las esencias, las llamas, los elementos, los constructores divinos, los números, los que no tienen cuerpo y los que sí los tienen, el hombre divino, la suma total. Del hombre divino emanan las formas, las chispas, los animales sagrados y los mensajeros de los sagrados poderes dentro del Santo Cuatro. Así sucede siempre en el alba de toda creación cósmica. Del gran invisible emanan también los no generados a sí mismos, es decir, aquellos que aún no han llegado al nacimiento segundo. Del gran invisible emanan los autogenerados, aquellos que trabajaron con los misterios del sexo y llegaron al nacimiento segundo. Del gran invisible emanan los discípulos de los autogenerados, generados también. Del gran invisible emanan los discípulos de los generados por sí mismos y sus dadores de luz, y sus impares y sus regidores y sus autoridades y sus señores y sus arcángeles y sus ángeles y sus decanos y sus liturgos, y todas las casas de sus esferas respectivas y todas las órdenes esotéricas de cada una de ellas. El tesoro de la luz. Y Jesús no había dicho a sus discípulos de la total expansión de las emanaciones del tesoro, ni de sus órdenes cómo están extendidas, ni de sus salvadores, de acuerdo con la orden de cada uno de ellos, cómo eran. Ni les dijo qué guardia se encuentra a cada puerta del tesoro de la luz, ni les dijo de la región del Salvador gemelo, quien es el Hijo del Hijo,
ni de las regiones de los tres améns, en qué regiones están ellos expandidos, ni a qué región los 5 árboles están expandidos, ni de los 7 améns, qué son las 7 voces, qué es su región y cómo están expandidas. Tesoro es la piedra filosofal, el rey resurrecto dentro de cada uno de nosotros. Del tesoro surgen emanaciones, órdenes místicas que se extienden, salvadores, etc. En la puerta de cada templo está siempre un guardia. El tesoro de la luz solo lo poseen los maestros resurrectos. El Salvador gemelo es el Hijo del Hombre. El Salvador gemelo es Tiferet, el hombre causal dentro del cual viene a manifestarse el Logos, el Cristo. El Salvador gemelo es ciertamente el Hijo del Hijo. Las regiones de los tres améns están simbolizadas por el triángulo de los tres supremos, que se encuentra separados del resto del universo por el abismo que el humanoide intelectual jamás puede cruzar. El anciano de los días es la primera actividad de la manifestación y movimiento, es un estado de puro devenir. El Cristo, el Logos, es el segundo primordial, resplandeciendo el cinturón zodiacal. Del Logos surge la serpiente que se muerde su cola con la boca, el tercer primordial. Los tres améns son las tres fuerzas primordiales de la naturaleza y del cosmos. Las tres fuerzas primordiales son el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. Hay 3 testigos en el cielo, el Padre, el Logos y el Espíritu Santo, y 3 testigos en la tierra, el soplo, la sangre y el agua. Los 5 árboles son los prodigios, los hechizos, los jinas, los poderes más ocultos, la ley, el karma, las órdenes de los señores de la ley. Los 7 amén son los 7 weores, los 7 espíritus ante el trono del Cordero, los 7 espíritus planetarios, las 7 regiones. Las 7 voces son los 7 espíritus ante el trono del Cordero. Los 7 genios son Gabriel, Rafael, Uriel, Miquel, Samael, Zacariel, Orifiel. Y Jesús no había dicho a sus discípulos de qué tipo son los 5 auxiliares, ni a qué región han sido llevados, ni cómo la gran luz se ha expandido a sí misma, ni a qué región ha sido llevada. Tampoco les había dicho de las 5 impresiones, ni del primer mandamiento, a qué región han sido llevadas, sino que había discurrido con ellos en forma general, enseñándoles que existían, pero no les dijo de su expansión y del orden de sus regiones, ni cómo son. Por esta causa no supieron que había también otras regiones dentro de ese misterio, y no había dicho a sus discípulos, salí de tal y tales regiones hasta entrar en ese misterio y hasta que hube de salir de él, sino que al enseñarles les dijo, he salido de ese misterio. Por esta causa ellos pensaron de tal misterio que es el fin de los fines, y que es la cabeza del universo y que es la plenitud total. Pues Jesús había dicho a sus discípulos, ese misterio envuelve al universo del que os he hablado desde el día en que me reuní con vosotros hasta este día. Por esta causa los discípulos pensaron entonces que nada había dentro del misterio. Los 5 auxiliares son parte de los 7 espíritus ante el trono del Cordero, son traídos a la manifestación y llevados más tarde al absoluto. La luz se expande en la aurora de toda creación y luego se recoge ante el seno del absoluto al finalizar cualquier creación. Las 5 impresiones están relacionadas con el primer mandamiento y son traídas al cosmos cuando amanece el día de cualquier creación. El orden de las diversas regiones cósmicas se halla perfectamente aclarado en el árbol de la vida. Incuestionablemente Jesús salió del primer misterio. El primer misterio es el fin de todos los fines, la cabeza del universo, la plenitud total. Capítulo 2. Jesús y sus discípulos se sientan en el monte de los olivos. Una gran fuerza luminosa descendió sobre Jesús. Sucedió entonces que los discípulos se sentaron en el monte de los olivos, hablando de estas palabras y regocijándose con gran placer y alborozándose sumamente y diciéndose unos a otros, benditos somos antes que todos los hombres de la tierra, porque el Salvador nos ha revelado esto, y porque hemos recibido la plenitud del fin total. Eso decían, mientras Jesús se sentaba un poco alejado de ellos. Y sucedió entonces que en el 15º día de la luna, en el mes de Tibi, que es el día en el que la luna está llena. En ese día entonces, cuando el sol había aparecido en su marcha,
Llegó tras él una gran fuerza luminosa brillando de manera extraordinaria, y no había medida para esa luz en conjunto con esa fuerza, pues salió de la luz de luces y salió del último misterio, que es el 24º misterio de adentro y afuera, esos que están en las órdenes del segundo espacio del primer misterio. Y la fuerza luminosa descendió sobre Jesús y lo envolvió por completo mientras se encontraba sentado alejado de sus discípulos, y brilló extraordinariamente, y no había medida para la luz que estaba sobre él. El 15º día de la luna se corresponde con Lucifer. La clave de Lucifer es el arcano AZF, la fuerza sexual. Incuestionablemente el poder creador del Logos está en los órganos creadores. El sol interior profundo resplandece en el camino del iniciado. La fuerza sexual luminosa brilla extraordinariamente en el aura de los cristificados. La fuerza sexual, en última síntesis, proviene de la luz de luces, que es precisamente el Logos. Incuestionablemente, tal luz sale del último y primer misterio, que en realidad es el 24, el de la gran obra, el del trabajo en el gran taller del universo. Todo lo que en estos párrafos hemos dicho lo entienden completamente los artistas herméticos de calidad. Indubitablemente, los artistas herméticos pertenecen a las órdenes esotéricas que trabajan en el segundo espacio del primer misterio. Enténdase por segundo espacio del primer misterio las regiones donde viven los sabios herméticos. El anciano de los días habita en el primer espacio del primer misterio, y a él corresponde exactamente el primero de los 22 mandamientos de la ley de Dios. Lo envolvió por completo. Y sus discípulos no vieron a Jesús debido a la gran luz dentro de la cual se encontraba o que le rodeaba, pues sus ojos se cegaron debido a la gran luz en la que él estaba, sino que vieron solamente la luz, que lanzaba muchos rayos de luz. Y los rayos de luz no eran semejantes entre sí, sino que la luz era de diversos tipos desde abajo hasta arriba, un rayo más excelente que el otro, en una gran inconmensurable gloria de luz, se extendía desde debajo de la tierra hasta el cielo. Y cuando los discípulos vieron esa luz, sintieron gran temor y agitación. En el Jesucristo interior de cada uno de nosotros resplandece maravillosa la energía creadora. El Logos es unidad múltiple perfecta. En el mundo del Logos la variedad es la unidad. El Cristo íntimo en cada uno de nos está más allá de la individualidad, de la personalidad y del yo. En el Señor todos los seres son en realidad uno. En la luz Cristo, y de la luz Cristo brotan muchos rayos. Cada rayo logoico es de diverso tipo y de distinta clase, sin embargo, todos los rayos entre sí constituyen el Logos. Cada rayo es la viva expresión de tal o cual adepto, de este o de aquel cristificado. Cualquier rayo logoico sirve de fundamento a tal o cual hierofante. Sería inconcebible la existencia de algún adepto si excluyéramos del fondo de su ser su correspondiente rayo de luz. Todos los rayos de luz, en última síntesis, se resumen en uno que con inconmensurable gloria de luz se extiende desde el abismo hasta el cielo. Capítulo 3. Jesús ascendió a los cielos. Sucedió entonces, cuando la fuerza luminosa descendió sobre Jesús, que gradualmente lo envolvió por completo. Entonces Jesús ascendió a las alturas, brillando extraordinariamente en una luz inconmensurable. Y los discípulos lo miraban, y ninguno de ellos habló en tanto que él alcanzaba el cielo, sino que todos ellos guardaron profundo silencio. Esto sucedió en el 15º día de la luna, en el día en el cual la luna está llena, en el mes de Tibi. Incuestionablemente, es mediante el misterio 15, que es el del tifón Bafometo, como puede realizarse la ascensión del Cristo íntimo en nosotros. El misterio del Bafometo se resuelve con el sexto misterio, tú lo sabes. Jamás pudo faltar la figura hermética del Bafometo en las casas de los viejos alquimistas medievales. Lucifer Bafometo nos otorga el impulso sexual mediante el cual es posible la realización de la gran obra. Cuando herimos de muerte al Bafometo con la lanza de Longinus, transmutamos el plomo en oro.
transmutación sexual resulta fundamental para la cristificación. Ese es el misterio de Bafometo. Indudablemente resultaría absolutamente imposible cualquier transmutación metálica si derramáramos el vaso hermético. Quienes aprenden a usar inteligentemente el impulso sexual pueden realizar la gran obra. La ascensión del Cristo íntimo en nosotros se hace absolutamente posible cuando se comprende el misterio 15, que es el mismo que el del Lucifer Bafometo. Sucedió entonces que cuando Jesús alcanzó el cielo, 3 horas después, todos los poderes del cielo entraron en agitación y se pusieron en movimiento unos contra otros. Ellos y todos los aeones y todas sus regiones y todas sus órdenes, y la tierra entera se agitó y todos aquellos que la habitaban. Y todos los hombres del mundo entraron en agitación, y también los discípulos, y todos pensaron, por ventura el mundo será arrollado. Y todos los poderes en los cielos no cesaron en su agitación, ellos y todo el mundo, y se pusieron en movimiento unos contra otros, desde la 3ª hora del 15º día de la luna de Tibi, hasta la 9ª hora de la mañana. Y todos los ángeles y sus arcángeles y todas las fuerzas de lo alto alabaron a los interiores de los interiores, para que todo el mundo oyera sus voces sin cesar, hasta la 9ª hora de la mañana. La ascensión del Jesucristo íntimo es un misterio sexual de alquimia trascendental y práctica. Ciertamente, la ascensión del Cristo en nosotros resulta clara mediante la sabia combinación de los 3 améns. Quiero referirme en forma enfática a las 3 fuerzas fundamentales de la naturaleza y del cosmos. Las 3 fuerzas, positiva, negativa y neutra, sabiamente combinadas en la fragua encendida de Vulcano, originan la transformación humana, la ascensión de Cristo en nosotros. Stella Maris, la divina madre Kundalini, orienta al navegante en el borrascoso océano. El Cristo íntimo victorioso es el Cristo rojo. El Cristo revolucionario, el Cristo rebelde, hace estremecer a todas las potencias del bien y del mal. El Cristo rojo nunca podría ser comprendido por las potencias del bien y del mal. Todos los poderes del cielo se agitan y se ponen en movimiento unos contra otros ante los extraños procederes del Logos revolucionario. En realidad todos los seres, todos los aeones y todas las regiones del árbol de la vida y sus órdenes se agitan ante el Cristo rojo. El Cristo rojo es el Cristo que trabajó en la fragua encendida de Vulcano, el Cristo Salvador íntimo, el Cristo que salió victorioso a la hora de la tentación, el Cristo que expulsó a los mercaderes del templo interior, el Cristo que mató a los infieles, el Cristo vestido con la púrpura de los reyes. El Cristo interior profundo debe pelear tremendamente contra los eternos enemigos de la noche que están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Estos enemigos son los infieles, los diversos agregados psíquicos que personifican a nuestros defectos psicológicos. La ascensión del Cristo en nosotros es un problema sexual. Los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas se agitan y revuelven ante la resurrección y ascensión del Cristo íntimo en nosotros. El Cristo íntimo debe peleas contra los poderes del bien y del mal. El Cristo íntimo está más allá del bien y del mal. El Cristo íntimo empuña la espada de la justicia cósmica. Los poderes del bien y del mal luchan entre sí ante los eventos crísticos. Deben cristalizar en el hombre las 3 fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. El Sagrado Sol Absoluto quiere hacer cristalizar en cada uno de nosotros las 3 fuerzas primarias. Bajo la constelación de la ballena se desarrolla el iniciado. Sin Lucifer Bafometo sería imposible la autorrealización íntima del ser. Lucifer origina el impulso sexual en cada uno de nos. Si controlamos el impulso sexual y transmutamos el esperma sagrado, ascendemos de grado en grado. Todo trabajo de la gran obra se realiza en la 9ª esfera. La 9ª esfera es el sexo. Quienes derraman el vaso de Hermes fracasan en la gran obra. Las jerarquías del fuego adoran a los interiores de los interiores. Los interiores de los interiores son los seres de los seres. Los interiores de los interiores es lo real de lo real. El vidente del vidente es el Dios íntimo del vidente, tú lo sabes.